superficial del acero, que hasta ahí no va a quedar. Pero en cambio, este alambre está haciendo una corrosión más profunda, que no está erosionando todo el material. Entonces, ahí es donde están viendo que están pidiendo que no se use. O que también el alambre, el rollito. Si es un rollo, el alambre no es un recocido más grueso. Es un alambre de ladrillos. Y ahí está el problema que tenía el medio rollo. Entonces, tendría que tener la cabeza. Bueno. Y yo creo que la ponerse en la pistola lo corta. Sí, así es. Lo cortaría porque eso va. Eso de la clase pasada. Sí, claro. El amigo revolución hace un ajuste y se corta solo. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos el elemento, ¿cierto? Que estamos hablando, yo tendría que saber, ya tengo el planteado, tendría que saber si mi fundación o mi cimentación va a ser armada o no armada. ¿Ya? Si fuera armada es porque va a llevar armaduras de fierro, ¿cierto? Armadura de fierro. También recuerden acá, miren, tengo que determinar, ¿cierto? Para ver el tema del emplanteado, lo mencioné en el emplanteado, que si esta fundación va a ser, o sea, si te lo exige el mandante, que va a ser con moldaje o sin moldaje. O tú por necesidad, que tu suelo sea malo, vas a necesitar un moldaje tal vez para hacer una sobreexcavación. Todo eso depende del análisis que uno haga, ¿cierto? A la actividad que viene y a la actividad que esté haciendo. Entonces, bueno, en este caso han hecho una sobreexcavación porque seguramente le van a colocar moldaje. Le hacen la forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la fundación, voy a hacer la excavación, ¿cierto? Digamos que yo no la voy a hacer ¿cómo se llama? En este caso, por ejemplo, con moldaje. Si es armada, ¿cierto? Tengo que ver la forma de la fundación, cómo va a ser, ¿no? Si es cuadrada, rectangular, la forma media, y tipo T, etcétera, etcétera. Después tengo que saber si esta fundación, ¿cierto? Que lleva ahí su fierro, sabiendo que es armada, ¿cierto? Sobre ella, ¿qué va a ir? Por ejemplo, puede ir un sobrecimiento o directamente es el nacimiento de un muro estructural, como el muro de lo que hemos armado. ¿Ya? Yo les expliqué a ustedes, ¿cierto? ¿Cuándo aparece el sobrecimiento? Cuando hay cimiento. ¿Cuándo aparece el sobrecimiento? Cuando es una. Cuando hay un escenario, un muro. Cuando arriba, ¿qué va a haber? Un muro. ¿Pero de qué tipo? No, de albañilería. ¿Qué más? Porque acá hay varias opciones. Cuando puede ir un muro de tabiquería. ¿Qué más? Cuando puede ir un vano para un ventanal. También. ¿No? Cuando hay un ventanal y yo no quiero que si el ventanal, el nivel me queda con el suelo natural de afuera y llueve, el agua se va a meter. Por lo tanto, ese artículo, El sobrecimiento. eso sería un sobrecimiento. ¿A dónde? Si amerita para la puerta, igual. Todo eso sería un vano. En algunos casos, no sé si aquí en otra sección me se llama, pero yo he visto unos proyectos donde no tiene sobrecimiento porque es una losa, pero recuerden, la losa está arriba. La losa ya está dando ese ángulo. Claro. Y por lo tanto, a ese ventanal ya no necesita ese ángulo. A eso voy. ¿Sí? Profe, una consulta técnica. Cuando hacen, por ejemplo, cuando hacen la fundación con fierro, ya que ponen el fierro y después rellenan con cemento arriba, pero por ende el fierro igual va a quedar por un tema de gravedad a nivel del piso, o sea, de la base de la excavación. Porque, por ejemplo, ahí lo veo, por ejemplo, queda como en medio. ¿Cómo hago que quede en medio? Ahí viene el cuento, ahí viene el cuento que lo voy a engañar. Aquí viene el engaño. Pero primero entiéndame ya. Este es el cimiento y en algunos casos aparece sobrecimiento. ¿Cuándo? Ese sobrecimiento, ¿cierto? Cuando tengo un muro de albañilería, un tabique o un vano. Para sacar un vano, ahí está el sobrecimiento. Ese sobrecimiento mayormente también es armado. Pero, si tengo una armadura acá y una armadura allá, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tengo que. ¿Alguien me entendió? ¿Cómo? Hay que. Cuando yo tengo dos armaduras, ¿qué se busca con las armaduras? Cuando las unen, ¿se llama cuál? Atraparla, pero eso tiene su nombre técnico. Apréndanlo.
una cosita, apúntela. Para que usted ahora cuando esté en su cuadrilla de observadores, oiga, vamos a revisar si está confinado el fierro. Término ya de jefe partido. ¿Ah? Es que confinar significa justamente en que tú llevas a la armadura de fierro, por ejemplo, si este es un sobrecimiento, y yo tengo un cimiento armado, por ende esta armadura tiene que amarrarse por la de abajo. ¿Y qué hago? Confino por fierro y después se confina con el hormigón. Eso se llama confinar elementos. Amarrarlo entre ellos. Una cosa que yo los amarre es la amarra propiamente dicha, pero el acto se llama confinar por la U. Confinamiento. Y sucede, bueno, que aquí tengo, este sería el cimiento y este sería el sobrecimiento. Pero ¿qué pasa? No siempre tenemos este tipo de muro, ¿cierto? En algún momento voy a tener un muro de hormigón armado. Hormigón armado. No, tenga ya. Ese Es. Tampoco. Pero ese es un pilar. Es un pilar, ¿no? Sí. Bueno, cuando yo tengo un muro de hormigón armado, el concepto de sobrecimiento desaparece. No hay, o no se considera, porque está entendido que el muro, como elemento estructural, nace después del sobrecimiento. Entonces se va a considerar que el muro, ¿cierto? Ahí está esto, y el muro va a nacer de aquí hacia arriba. No hay sobrecimiento. Y por lo tanto, el fierro del muro, como tiene que estar confinado, no es que va a nacer de acá, sino nace desde abajo, siempre amarrándose. Ya. Tanto los verticales como los horizontales. Y así va. Y todo queda confinado. Me consulta. Ya. Yo, por ejemplo, ya hice la fundación, pero para poder unir, yo sé que viene un muro y todo el tema, para poder, el fierro que va hacia arriba, el que estamos diciendo, va puesto cuando ya relleno el cimiento para que quede firme unido abajo, ¿no? Sí, eso mismo. Porque no puedo rellenar si después poner un fierro, tendría que moler. Lo que dice la comunidad está preguntando, ¿no? Digamos que yo estoy haciendo este murito, ¿cierto? Que estamos viendo ahí, y tengo tanto el cimiento como el muro que está armado. Yo sé que el fierro del muro tiene que partir de abajo, pero lo que el maestro arma, muchas veces, por un tema de peso, voy a tener que afirmar todo ese fierro, porque esto lo hago después. Entonces, no lo hace completo. Lo completa hasta la altura del cimiento. Sí o sí tiene que completarlo. Tiene que completar los fierritos para que se amarran, para que los apriete, todo, hasta ahí lo termina. Y por arriba le coloca unos cuantos horizontales para que agarre firmeza y después, con unos alambrecitos, lo afirma para que el muro no tambalee ni para acá ni para allá. Y para darle, obviamente, la vertical porque tiene que estar derechito en el trazo que va a estar marcado. Después de la actividad de hormigonado, el procedimiento después será rematar ese fierro, el del muro que continúa, y así vamos a ir. Quiere decir que ya tenemos el fierro, ¿cierto? Y que continúa un muro de hormigón. Lo que usted me preguntaba, otra vez, aquí algunos compañeros que lo saben, ¿cierto? ¿Cómo hago para que este fierro no se asiente? Aquí está el planteado que hemos hecho. Para que no llegue abajo. Ese fierro tiene que estar separado. ¿Pero por qué? Porque la normativa 170 dice que el fierro de hormigón tiene que estar embebido, dice. ¿Qué significa embebido? Envuelto por todos los lados con hormigón. Y esa forma lo consigo aquí de poner separadores. Que justamente, que cuando son fundaciones, esos separadores son separadores de cemento. Separadores son de cemento, como unos cubitos. Sí. Y en obra le decimos caluga. Las obras obviamente las preparamos, pero cuando hay más plata, ya las venden y ya. Las venden. Tú compras, tiene su medida. ¿Quién nos da esa medida? Está en el plano. En el plano de estructura, el calculista define de cuánto tiene que ser el recubrimiento del acero. Ya habla de recubrimiento del acero que va en fundaciones, recubrimiento para los muros, recubrimiento para las losas, todo eso te lo da. Y así como se coloca abajo, yo también necesito que esto no se mueva. Y también se coloca separadores aquí a los costados.
Cuando son las fundaciones, mayormente a veces coloca la misma caluga, ¿cierto? Siempre y cuando tenga esa medida que te ha dado el calculista. ¿No? Si hubiera moldaje, ¿no? Los paneles de moldaje, se utilizan a veces otro tipo de caluga, una caluga o unos separadores plásticos, ¿no? El tipo rueda. Los tipos ruedas no son tipo rueda. Yo te lo voy a mostrar. Y cuando son las losas superiores, son las calugas o los separadores tipo torre. Porque ahí el recubrimiento es distinto, por eso tiene lo que dice el calculista, de una losa de fundación, lo de una losa de segundo piso, tercer piso. El recubrimiento a veces son 2 centímetros, 2,5. Y aquí a veces tienen 5, tienen 6, 10. Lo que diga el calculista. ¿Ya? Al tiro, para que la compañera vamos a presentar. Miren, para que vean. Aquí me separadores plásticos para encerradura. Cuando yo tengo moldaje, ¿ve? Se colocan estos. Ahí está. En la ferretería hay caleta de eso, yo no sabía por qué. Vete. ¿Ya? Vete, estos son para los muros. ¿Ya? Y esto viene de acuerdo al diámetro del fierro que tú estás armando la malla para que entre ahí. O sea, si este viene para el diámetro del 8, no necesitas que colocar para un fierro del 32, o viceversa. Eso queda adentro Tienes después cuando se caluga rellena. del 32 y estás por el fierro del 8 y no, como cada una tiene su medida. Esto normalmente se coloca en los muros, cuando yo tengo moldaje. Me permite que esa distancia justamente debe coincidir, no, es una rueda, ese radio debe ser la misma distancia que me está diciendo el calculista de que va a tener recubrimiento mi elemento. Y se coloca por los costados. ¿Quién coloca o quién debería colocarlo? Debería ser el encierrador, es el que coloca. Pero inmobra, pero sí, pues, ahorita usted está pensando como maestro, que lo va a enfocar. Pero el día que usted sea administrador, usted va a querer que el compadre que es el encerrador que usted le está pagando, que él te termine la pega. Como, ¿quién lava el ladrillo? Un bordón nomás. El ladrillo lava el albañil. Pero recuerda que tú al maestro, el encerrador, tienes que pagarlo dentro del contrato que hacen con el. Está estipulado eso. Al albañil tú igualito le pagas, con la lavada del ladrillo. Y si el albañil no te lava, después la mancha blanca ahí por el agua, o por la arena, o por el cemento. Y después tienes que cortar lavando el ladrillo cuando ya le estás pagando. O sea, el albañil es el que tendría que poner su ayudante en su jornal. Y estos son las torres. Que aquí el fierrito va por acá. Y también tiene el diámetro del fierro de esa losa. Y aquí se asienta abajo en el moldaje. Cuando es una losa. ¿Ves? Esta es una losa. Y aquí abajito se coloca el moldaje. Y lo que dicen los compañeros, las caluguitas estas, de los separadores de hormigón. Bueno, hay un montón de tipos de día variado, ¿no? Voy a colocar separadores de hormigón. Ahí están. Ya los venden, ¿ya? Pero lo vende uno hay que comprar, ¿cierto? Cuando hay plata, no hay plata, ¿qué hace? Mandas a un maestro, un carpintero que te haga a la altura que tú quieres la separación, un cajón. Y a un maestro, oye, con esta mezcla, hazme el palo. A lo que está oreando el hormigón, lo cortas como si te hubieras cortado un mantequilla. Acá, para allá, y le inyectas ahí un alambrecito. Le pones este alambrecito ahí, pues, adentro. Se seca, tus calugas. Como tu empresa y la vamos a vender solo. Sí, pero ya lo venden listas, hay de todo tipo. De todas las medidas. Hay. Claro, y queda mezclado con el está, hormigón al final. Ya, esas. Gracias, de verdad. Ya está. Ahora sí puedo ir más. De esa caleta de la feria, de la redonda. Y yo decía, ¿para qué? Entonces hay para gustos y colores, pero recuerden, ¿ah? Sí, pues yo sé, aquí maestros, ustedes son algunos maestros, yo he sido maestro, y igualito pensaba, no, no, si el maestro va a estar, sí, pues, pero el día cuando uno está dando la obra, tú quieres que, no quieres sacar tanto así, pues no, yo te contraté para eso. No, jefe, lo que pasa es que te voy a dar tu problema, no, pero tu contrato te dice con separadores. Bueno, cambia los separadores. Ahí te quiero que diga, yo no te preocupes, maestro, gane su plata, yo me pago, yo no voy a poner mi jornal. Ahí ya me pasa que sigas, ahí te digo. No, por eso, ahí cambia el chip, la forma de pensar, ¿no? Cuando te das cuenta, pues, ¿verdad? Yo cuando era maestro pensaba así, ahora que soy profesional, se
cambia la forma de pensar, porque ahí no queremos gastar en nada. Bueno, y entonces el fierro, ¿no? Tiene que estar asentado sobre ese separador para que cuando venga el hormigón comienza a recubrir al fierro. Queda embebido la enfierradura, ¿no? Y así es el proceso de la enfierradura de una fundación. Entonces, para la enfierradura de fundación, materiales. La mañana está. A ver, muchachos, para la enfierradura de fundación, ¿qué queremos? Ya nunca me mencionaron el fierro. Fierro ahí de varios diámetros, ¿cierto? De varios diámetros. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, alambre. Alambre para el amarre, ¿cierto? Alambre. Alambre. Separadores. ¿Cómo dijeron que está participando en baile? ¿Yo? Compañero, nada. Mayormente el alambre que se usa es el alambre negro recocido. ¿Ya? Está comprobado. Recocido. ¿Qué es ese alambre que cuando lo tocáis parece como tiene grasa? ¿Sí, ese? No, sino que es como medio blando, ¿cierto? Porque viene recocido. O sea, es un alambre de acero, obviamente, ¿no? Igual que el fierro, que tiene alambre, y tiene un tratamiento de recocimiento. Para que no se corte. Pero bueno, no es un alambre. Pero hay máquinas que van a hacer Eso es lo que estamos hablando de nuevo con los compañeros, porque ese viene con alambre acerado. Que el que se oxida dijo que... Sí, no, es que es el mismo material que está existiendo. O sea, alambre negro recocido, y ahí se usa de varios diámetros, el 16, el 18, dependiendo de lo que quiera amarrar. ¿Qué más? Los separadores. Los separadores, ¿cierto? Sí, pues sí, sí o sí para la fundación tienen que ir, ¿o no? Separadores, ahí dependiendo de lo que usan, separadores. ¿Qué más? La Coca-Cola para el... Dos lucas de pan y 3 lucas de mortadela. El hormigón. ¿Ah? El hormigón. ¿Los mismos? No. Ah, ya. Solamente lo que es la enfierradura. Mano de obra, necesitamos maestros, ¿cierto? Maestros enfierradores, necesitamos y los ayudantes. Pero recuerden que no le puedo colocar ayudantes, no, sino ayudantes de enfierradores. O sea, que tenga conocimiento en lo que se está Sí, haciendo. pues, porque contratas a un jornal y le pasas el ayudante, vaya ayudante y de repente te da vuelta el dedo, ¿no? Y no agarra el ayudante, eso, ¿no? Ahí es donde el compañero dice, ¿no? Recuerden que yo al fierro, con esta mano de obra, yo voy a tener que medir para cortar el fierro según las dimensiones que tenga, ¿no? Para el elemento, y voy a tener que darle forma, doblar ese fierro. Y después, lo que dice el compañero, voy a tener que ir a instalar ese fierro. Entonces, cuando la obra es pequeña, la cuadrilla, que tú formas, puede ser dos maestros, dos ayudantes, hacen todo, ¿no? Cortan, doblan y van a instalar. Pero a veces tanto la obra, por ejemplo, en un edificio, hay la cuadrilla que están habilitando fierro. Están cortando y doblando, y hay otros que están aplicando el fierro. Uno está acá, acá, ahí hay cuadrilla de trabajo, ¿no? Allí depende, ¿no? Del entrenador del proyecto para saber cuánta gente te contrata. No hay un libro que a nosotros podrían decir, ¿saben qué? Para todas las casas, contratan 2 maestros, no sé, no existe eso. No, porque entre más... Entonces, uno se lo va ganando con la experiencia, eso lo van pidiendo con la experiencia, y obviamente los que traen en obra, esa experiencia va a ser valiosa porque después le va a permitir visualizar. Yo cuando trabajaba usaba una envergadura de 2 casas, 3 casas, tanto maestro. Eso es lo que gana la persona que estudia y que viene de obra, esa es la experiencia, ¿no? A mí me pasaba lo mismo, rápidamente me daba cuenta que lo hacía rápido, pero cuando uno lo tiene, va a tener que ponerse en ese lugar, ¿no? Investigar un poquito de, oye, a ver, ¿cómo se hace esta casa? ¿Cómo se hace? Y ahí sacar como un promedio y demás. ¿Ya? Pero aquí también. Y dependiendo de eso, lo que mencionaba el compañero, tal vez si yo tengo mucho que cortar y que doblar, para equipo y herramienta hay cortadoras de fierro, que no es un galletero. O sea, el galletero, pero hay cortadoras, tipo cizalla. Lo cortas así todo el paquete, porque por la iglesia tú necesitas cortar 100 fierros. Pero sí como máquinas de banco, ¿así o no? Sí, pues sí, Ah, claro, máquinas de banco son hidráulicas, Claro. ahora son eléctricas y lo cortas. Entonces,
Y también están las que doblan. Ya. Las dobladoras, porque imagínense, dependiendo de la envergadura del proyecto, los diámetros del fierro pueden ser muy variados. Y mayormente lo que hace en obra maestra lo va doblando, ¿cierto? O la grifa, ¿cierto? Que es una herramienta hechiza. Es una cosita, el maestro se hace una cosita de un fierrito. Así, ya está. Y con eso empieza a doblar. Pone dos clavitos, dos cachuelitas y dobla. A la fuerza, sí, a presión, al músculo. Sí, al músculo. Esa. ¿Qué es el ferro del hueso? Y ahí está ¿cierto? Donde queremos igualdad de género, pero las mujeres no tienen que domar fierro. Pero debe tener una técnica para hacerlo igual. Todo tiene su mecánica. Pero a eso vamos. Y conforme el diámetro comienza a aumentar, ese doblez a veces ya tienen que adaptarle a cada un tubo, ¿cierto? Para que sea más largo y el torque sea más largo. Por un tema de fuerza. Entonces, ahí ya vienen las dobladoras. Hay dobladoras eléctricas, hidroneumáticas, etc. Que doblan. Pero, no importa cómo usted lo doble. Usted lo que tiene que controlar es que el doblez que se haga, así lo haga en 90, haga una S, haga una C, haga una T con el fierro, los ángulos de doblado tienen que cumplir con la normativa. Si no cumple con la normativa, ahí está el problema. Por ejemplo, estos ángulos que se doblan, ¿ya? Forman un diámetro. Y ese diámetro está establecido por normativa. ¿Dónde? En la 204. La 204 con la... bueno, la 204 le dice en la otra normativa que habla de los diámetros. Entonces, hay que tener cuidado porque, ¿cierto? Ahorita estamos en la parada como si fuéramos maestros, ¿cierto? Pero sacando lo que yo quiero sacar, ese pensamiento, y que usted sea, comenzar a pensar como futuro profesional. Mañana más tarde usted va a estar, pues, en calor y calidad. Y para mala suerte, vaya a comprar fierro. Tal vez aquí hay varios enfriadores, con lo que usted hacía, y se va a dar cuenta que tal vez usted, como, con sus años de experiencia, hacía mal pedo. Y ahí no es como un recitado, uno mismo, ¿sabes? Estaba mal, doblaba mal, y te das cuenta de eso. A mí me pasaba lo mismo cuando hacía terminación de la arquitectura. Pero cuando uno es profesional se da cuenta que hay normativa, que no utiliza muchas cosas, uy, a veces maquillando las cosas, todo eso pasa. Entonces, te va a tocar eso controlando. Si tú puedes hacer los dobleces, se pueden doblar siempre y cuando estén dentro de la normativa. Por eso que lo que cuando yo aquí estoy dibujando de manera que parece cuadro, aquí es un ángulo que se forma. Y ese angulito tiene que estar siendo normado. Las máquinas, las dobladoras, esas máquinas vienen diseñadas para que cumplan con las normativas. Claro. Entonces hay que... Evita errores. Yo un año le preguntaba, aquí había un que estudiaba, era un contratista de fierro. Y él hacía todos sus trabajos, hacía con dobladoras. Y le preguntaba, ¿cada qué tiempo le haces mantención a tu máquina? No, yo sí, una vez al año, ya. ¿Y cada qué tiempo la calibras? Porque una cosa es mantención y otra cosa es calibración. Calibración, uno cuando me la vendieron, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu máquina? Yo tengo 20 años trabajando. Todas esas máquinas, herramientas eléctricas, hay que darle mantención y calibración, sobre todo cuando están sujetas a normativas. Usted va a controlar eso, ¿ah? Mañana usted se va a dar cuenta de lo que yo le digo. Cuando preparo su hormigón, y vea que usaba una betonera que parecía un trompo, ¿cierto? Y la normativa dice que la betonera tiene ciertas revoluciones. Si no, no sirve. Si no, el hormigón se segrega. Y ahí se va a ¿cuántas casas dice así? Ahí nos preguntamos. ¿Ya? Entonces, equipo y herramientas, digamos que lo voy a hacer manual. ¿Qué necesito si va a ser manual? El galletero. ¿Cómo se llama? Esmeril. Esmeril angular, ¿cierto? Que nosotros en obra le llamamos el famoso el galletero. Galletero. Si necesito esmeril, ¿qué necesito para esmeril? El disco. Entonces, el disco es material. Disco de corte. Disco de corte. Si este esmeril es de 7,9 pulgadas, el disco de corte es de 9 pulgadas. Creo que en el material igual tú no eran el marcador, los marcadores, los que los marcadores. Tú dices la tiza alrededor, por ejemplo, ¿no? Para marcar el fierro. Todo. Si hay algún equipo
algún material que no se considere, por ejemplo, esto me sirve, ¿no? Para lo que ustedes van a ver en la otra asignatura, en presupuesto, todo esto lo que estamos haciendo, les van a pedir que lo vuelvan ustedes a mencionar, ¿para qué? Para que hagan su análisis presupuestario. Entonces, esas cosas que usted no considera aquí o que sean difíciles de analizar, ¿las llevo a dónde? A los gastos generales. Pero tiene que estar. Tiene que estar. Porque el maestro te va a decir, jefe, necesito tiza alrededor, ¿cierto? Ah, no, ¿sabes quién anda el taniquero? Y rompe el pedazo de esa camisa. Y por lo general, casi siempre, ¿no? Por lo general. Por lo general se hace eso. Va viendo donde están los escombros, los retazos, o veo muchas o una tiza, pero nunca está la tiza caldera. Al soldador no suele de compra, ¿no? Pero si tú la consideraste, deberías comprarlo, ¿no? Porque la tiza caldera es una tiza que así nomás no se borra. Esa es la característica de ella, ¿no? Para el fierro, para marcarlo. La usan para soldar porque les permite ver así esté haciendo la costa de la soldadura. ¿No? O sea, ahí va. Entonces, aquí va a depender de medida angulada, el flexómetro, pero el flexómetro es una herramienta que debería tener el cazador, el maestro, ¿no? Son cosas de él, inéditas, ¿no? Como poner el alicate en un encierrador que diga no tengo alicate. Pero cuando tú estás en una obra, por muy, no sé, pregunto, maestros siendo, ¿te tienen que pasar las herramientas? ¿No tienes que tú llevarlas? El maestro lleva las herramientas. Hay algunas actividades en específico que es la empresa la que da la Pero en las construcciones, por en las ejemplo, construcciones, por lo general, el maestro lleva las herramientas. Pero hay en algunos casos no. Por ejemplo, tú necesitas picar una losa porque está mala. ¿Quién ha explicado yo y trajo su campo? No le podrías decir eso. no, porque Que a eso voy, ¿no? claro, herramientas Pero pequeñas. herramientas puntuales manuales, como un alicate para enfermar, es como decir, por ejemplo, carpintero de pobreza, tiene que ir con su sierra circular, su taladro, extensiones, son cosas. Ahora, otra cosa es que tu obra también tenga, Claro. porque se le puede echar a perder, ¿cierto? El taladro, por ejemplo, al maestro, o aquí el alicate. Jefe, uy, justo se volvió. Ya, ¿sabes? Vaya a bodega, y hay un alicate, o qué es usted, y ahí lo gastó acá en la obra, ¿no? También. Ya, pero en sí, en estricto rigor, uno espera que el maestro traiga sus Mayormente básicas, sus sus herramientas básicas. Sus herramientas básicas para esa actividad. O algo más puntual, uno se le da. Ya. Eso, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no? En cada actividad estamos haciendo lo mismo. Analizar qué recursos, y depende de la envergadura del proyecto que esté analizando, de la actividad, de esa obra, para poder definir todo esto. Hay empresas que mandan el proyecto. Y hay empresas que están dedicadas a dimensionar, a cortar y a doblar el puro fierro y vienen de otro lado. A veces armado, o los paños completos de muro, de losas, o a veces todo doblado y en obra se va armando la estructura. O ya viene cortada y doblada. Y ahí es donde hay que tener mayor revisión. Porque en obra, si a ti te encargan un caso como hilo, por ejemplo, tú vas al patio de encierradores, al maestro, ¿cómo estás trabajando? Ya sabes qué estás usando, con tu máquina comienzas a ver los dobleces. Pero cuando ya te viene, la queja es peor, más, porque tienes el control y tienes que aumentar. Porque tú no sabes, no estás viendo cómo lo doblaron, cómo lo cortaron, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, después lo vamos a repetir en el cerrador del muro, y ahí para muro será otra historia, ¿sabes? Procedimiento, entonces, a ver, un procedimiento para cortar aquí fierrito para esta fundación. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Pensando siempre antes, durante y después. Revisar las medidas. Revisar las medidas, ya. Sí, pero siempre antes, durante y después. Revisar, puede ser el control, ¿no? Pero ya, ¿qué más? Vamos mencionando. Hacer la cancha para el terreno. Ya. El compañero dice hacer un espacio, ¿sí? Donde va a estar justamente el sitio donde yo voy a doblar y voy a cortar. Ya. Tener espacio, ¿no? Ya, un espacio. Muy bien, espacio de trabajo. Entonces, si voy a analizar ese como un procedimiento, al tiro su control. ¿Qué reviso en ese espacio? Que cuente con una área para la manipulación del material. Porque también esa manipulación la puedo hacer manual cuando voy de 3 de 4 fierritos.
pero a veces se mueve un paquete completo de fierro, pues. Y ahí se mueve con una grúa, con una retro, y necesito área para manipular. ¿Sí o no? ¿Cierto? Lo que está en obra me van siguiendo, ¿cierto? Me imagino. Dígame sí, por lo menos en el tiempo. Sí. Ya, muy bien. Entonces aquí, ¿no? Comprobar el espacio suficiente de trabajo, ¿no? Suficiente de trabajo. Y que más con medidas de seguridad. Correcto. Estamos hablando de que está el espacio, está demarcado, no caminar por acá, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ah? Ya, banquillo. Digamos que es parte de eso. Está bonito. Ya, tenemos las herramientas con los maestros y ahí tenemos el banquillo, tenemos el espacio de trabajo. Y le dicen, ahí está el fierro. Ahora empecemos con el fierro. ¿Qué vemos en el fierro primero? Medidas que cortamos. ¿Verificar las medidas? ¿Ah? ¿No? Verificar si está oxidado. Es. Dentro de la norma. Hay que verificar si el fierro no tiene contaminantes, si no está oxidado, en óptimas condiciones. ¿Qué significa no tiene contaminantes? Aceites, no tiene corrosiones, no viene ya, puede ser que no tenga daños, que venga, por ejemplo, a veces en el transporte. Yo les contaba el semestre pasado a los alumnos que llegaron materiales conmigo, que a veces cuando se trae el fierro y vienen los camiones, como la altura del camión no lo ocupa todo el fierro, así que como por la mitad nomás por el peso, pero arriba estos camioneros comienzan a traer otras cosas, hacen flete aparte, ahí. Ya vienen trayendo, por ejemplo, motores. Claro, Se pueden cebolla. pagar aceite. Ya vienen haciendo un fletito ahí, ¿no? Una mudanza. Sí, bueno, yo he mandado varias veces así, ¿eh? Pasante a un cosito, ¿no? Una cama que compraba. Tengo una cuñada, le compré una cama acá y yo la embalé y me lo llevó justamente un camión que regresaba de que era del cerrador. Y aprovechó el viaje y me lo llevó. Así como lleva, así igual trae. No, es que la primera vez que llevo, ¿dónde me la vas a hacer? Entonces, eso. Ahí sería, ¿cierto? Aquí, recibir fierro. Entonces, en esa revisión, verificar enfierradura sin contaminantes. ¿Qué más? Verificar enfierradura sin daños, etcétera, etcétera. Recibir enfierradura. Ya comprobé que está bien o mal. Paso siguiente. ¿Qué haría ahora? ¿Verificar el tipo de fundación que nos están pidiendo? ¿O el tipo de armado que nos están Eso, pidiendo? ¿no? En la verificación, cuando yo recibo la enfierradura, hay que verificar también si el fierro viene con los resaltes. El fierro, ¿cierto? Dentro del fierro ahí va marcado qué tipo de fierro es. Viene especificado su resistencia a la fracción y su resistencia máxima a la afluencia. Y eso tiene que estar en todas las barras por la normativa. Sí, en todas las barras. No es que a una le faltó. En todas. Si no, usted rechaza ese fierro. Una Tiene la china. fábrica. ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos. Una vez entonces que tengo, sería la idea, ¿no? Tomar las medidas de la planimetría y empezar a cortar el fierro. Cortar el fierro, ¿cierto? Cortar el fierro, cortar el fierro. Y acá sería verificar dimensiones de las dimensiones, ¿no? Las medidas, que cumpla con la planimetría. Ya corté, ¿qué hago ahora? Doblar fierro. ¿Qué verifico? Que el doblez sea según el plano, etcétera, etcétera, y cumpla con quién? Y con la normativa. ¿Qué más? Ya doblé. Corté, doblé. ¿Qué hago ahora? Amarrar. Armar. ¿Cierto? Armar el fierro. Entonces aquí verifico, ¿no? Que el fierro sea posicionado en su lugar correspondiente a los planos, que tenga las amarras específicas. El fierro se amarra en todos los puntos, ¿no? Nuevamente, para formar qué cosa, que les dije hace rato, el confinamiento. Entonces, por ningún lado, ningún fierro debería en algún cruce no amarrarse. Por eso no, es que los planos, no, muéstrame un plano de un calculista que haya dicho que las amarras sean uno por medio, ¿no? Eso es algo invento de obra. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Porque por esos grandes condoros, ¿cierto? Se cayó un edificio por el terremoto del 2010. Ese edificio se cayó por eso.
no tenían las amarras correspondientes, los traslados no eran los correspondientes, usaban fierro liso cuando la normativa ya de ese entonces ya decía que no había que usar fierro liso para los estribos, etcétera, etcétera. Y se cayó. ¿Ya? Triste esa historia. Ahora también con el condoro de los socavones. De viña. Medio caso allá. Allá otro tema, hay que ir a pegar. Armar fierro, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tendría que controlar? ¿No? Que el fierro sea colocado correctamente, ¿cierto? Sea colocado correctamente en su posición final. Y así. Que cuente con las amarras correspondientes, que cuente con los traslapes debidamente, como dice la normativa, los traslapes es cuando un fierro le queda cortito y usted quiere continuar. La universal, ¿no? Eso, y le hace el traslape, ¿no? Esa distancia de traslape está normal. ¿Ya? ¿Eso se solda o suelda? ¿Cómo es la palabra? Las dos son válidas según la RAE. Ya, la RAE. Sí, pues está bien, pues sí. Pero en este caso, La RAE, ¿se amarra o se suelda? A ver. ¿Se puede soltar también? Pues? Depende que esté especificado que las uniones van a ser soldadas. Y si son soldadas, tú tienes que verificar que esa soldabilidad sea garantizada por el fabricante. Quiere decir que tu fierro diga que se puede soldar. Ahora, que sea soldado al arco o sea soldado por fundición. Porque hay proyectos que se soldan así. Por eso que no les suene extraño que usted vaya a otro país y vean que están soldando el fierro. Y usted, pero este en Chile no que lo permita. Sino que el fierro que más se usa en Chile, en las obras, no son soldables. Por eso las agarramos. ¿Por qué? Porque tiene un costo mayor, porque tiene otras características de enferradura. Porque cuando usted suelda, molecularmente está cristalizando, ¿es cierto?, al fierro. Al fierro. Y corre el riesgo que se quiebre en Pierde algún algunas movimiento. propiedades y provoca el corte. Entonces, si el fabricante dice que su fierro es soldable, bueno, ahí se podría soldar. Pero si no, no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese traslape que dice que es 60 veces el diámetro del fierro que estás usando. Si este fierro del 8 por 6, 48, o sea, mínimo debe ser 50. Pero no es para todas, porque depende del fierro. Si estás usando fierro del 10, ya son 60, ya no es 50, y así va. Entonces, cuando a veces yo les digo a la luz, ¿no? Oye, ¿cuánto es el traslape? No, es que es 50 centímetros. No, ese es el 60% del diámetro del fierro. Es 60 veces el diámetro. Y ese es el parámetro que ha ido cambiando. ¿Ya? Hasta antes del 2010 era 40 veces el diámetro. Del 2010 al 2015 era 50 veces el diámetro. Y del 2017 para la actualidad, la normativa dice 60 veces el diámetro. Ahí está. ¿Y por qué ha ido cambiando? Por las exigencias de los sismos que hemos tenido. Claro. En el 2010 por el sismo 2005. En el 2015 por la exigencia del 2010. Y en el 2017 por el sismo del 2014. Van aumentando. Va aumentando. Dios quiere que lo pase en el próximo. Tiene que pasar. Eso va a ser así, ¿ya? Bueno, entonces todas esas cositas es lo que tenemos que ir ejecutando y ir verificando. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea, porque la evaluación sumativa, número 2, se basa en esto. Que yo le voy a dar 3 actividades, le voy a dar una semana y media para hacer esto. 3 actividades, donde usted, de esas actividades, ¿cierto? No va a ser ninguna la que estamos haciendo en clase, obviamente, porque no tendría sentido. Usted tiene que rescatar los recursos asociados a esa actividad, cuál sería su procedimiento y cuáles serían los controles. ¿Qué estamos controlando en? Procedimiento. El alumno muchas veces hace todo lo contrario. Quiere hacer los controles sin saber el procedimiento. ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo vas a tener que controlar si no sabes qué vas a controlar? Entonces, usted en ese trabajo que tiene que hacer, detalla un procedimiento y el ¿cómo lo control. controlo? Activa. Para que no falte. Por eso, al menos a mí, yo estoy grabando. No sé. De esa manera, o al menos la imagen esa, eso se podría hacer en una planilla de Excel, en algún PPT, en algún Word, de alguna manera,
o se tendría que usar la misma imagen. No, este es un ejemplo nomás. Usted cuando yo le pida el informe, usted hará, pues, esto lo podría declarar en una planilla Excel así como algo secuencial y esto después de su planilla de control parecida, porque este control tiene que ver con una planilla, porque esto después lo que tengo que ir a obra Check. y según el procedimiento se cumplió o no. Check. Aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, y así. En el trabajo pasado se le pidió hacer esto. Si el alumno no partió de un procedimiento, ¿cierto? No llegó o ha llegado de mala manera a este lado. Oye, los trabajos de la semana pasada, el trabajo, ¿Ah? Hoy día a las 8:05. Pero hoy día termino de revisar. Pero no están malos, ¿cierto? No, tan malas. No. Es que para el trabajo, no, la Me mandó un correo, que yo lo vi, tranquilo. Tranquilo, yo voy. Pero porque yo te siempre explico con ¿Ah? con el fierro, lo voy a hacer otro material. ¿Ustedes la aplicación con fierro? ¿De qué? No, que se da la aplicación con el fierro. ¿Cómo el fierro? Con la misma especificación, o sea, ya no podemos hacer con el. No, pero el fierro no se puede hacer. ¿Sí? No, van a ser 3 actividades que yo dé. Pero yo no le doy. Casi completamente aleatoria para el No va a ser el fierro, porque yo ahí buscaré unas actividades que no les he hablado acá, obviamente. ¿Cómo va a ser eso? Nada que Es ver. imposible. Ah, Póngase serio, profe. o, digamos, yo podría hacer que repita una actividad, pero no va a ser la actividad que detallamos acá. Porque, por ejemplo, hablamos de hormigón. Y tal vez aquí detallamos el hormigón hecho en terreno. Ya, ¿qué pasaría en un hormigón premezclado? Y le doy otra condición. Ah. Y usted tendría que detallar nuevamente. Porque varía recursos, varía el procedimiento y varía lo que va a controlar. ¿Le va a dar a un grupo diferente? ¿Cómo? ¿Le va a dar a un grupo diferente? Pero por supuesto, eso se trata. Sí, pues si en obras, como un edificio, tengo 5.000 actividades, ¿qué pasa? No van a ser las mismas. Por ahí con suerte a vez algún grupo se repita, pero no más de 2. Y para que trabajen todos para eso. Ya está. Aquí, jóvenes, dentro de esta lámina, por ejemplo, le viene explicado sobre esas tareas que hemos hablado, ¿no? Y habla sobre algunas tareas de supervisión. Por lo que algunas de ellas se han mencionado, sino que aquí habla de enfierradura general. ¿Ya? Enfierradura general. Y nosotros, pues de ahí vamos sacando, ¿no? Verificar lo que se mencionaba. Por ahí menciona realmente alumbrado, recubrimiento, distanciamiento entre, ¿no? Esta barra con esta está distanciada cierta medida, que eso está determinado por el calculista. Usted tiene que comprobar eso cuando va a verificar, ¿no? Recuerden que hemos hablado del durante, pero después viene la verificación si están, ¿qué más? Los separadores. Claro. Si todas las amarras están, si están, a veces le colocan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya, eso, miren. Pero podemos trabajar los cuernos. Hay refuerzos, separadores, en una enfierradura hay un montón de elementos, la llaman de distintas maneras, ¿no? Pero hay un montón de elementos que todo hay que ir a verificar. Si en un lado dice que aparte de este fierro, que se ha colocado el fierro del muro con el fierro de fundación, lleva un refuerzo de esa forma, es que tiene que estar ese refuerzo. Ni el enfierrador, ni el supervisor, ni el jefe de obra, ahí nadie básicamente tiene la facultad de decir ese fierro no va, salvo que lo haya consultado con el calculista. Si lo consultó con el calculista, ¿no? El administrador o el jefe de terreno, bueno, ya, se consultó y ese fierro dice el calculista que no estaba y se saca. Y se comunica a los enfierradores para que no lo consideren y no anden cortándolo ni doblándolo, que no se desperdicie. Pero así. Pero no es por el antojo de que alguien diga, un maestro, ¿no? Oh, ¿sabes qué? Acá hay mucho fierro, le voy a colocar menos. O hay poco, le voy a colocar más. Tampoco, no es ni tú ni tal. ¿Cierto? Aparte de eso, que tengo que verificar que esté el fierro, ¿qué más tendría que verificar, por ejemplo? Que el fierro esté alineado en el eje correspondiente, en el trazo que se le haya dado. Y para eso, no olvidar las calugas, ¿no? Los separadores, para que me pueda dar el recubrimiento a ese fierro. Tendría
están los maestros, ¿ven esos cubitos que están por ahí abajo? Mm. Ahí están las cámaras, ¿cierto? Ahí están los separados. ¿Y el qué? Y no tiene molde. ¿Ya? Ahí tenemos otras actividades, ¿ya? Y cuando usted controla el fierro, ¿ya? Si es el control únicamente de su actividad en ferradura, controla y supervisa hasta que en el espacio de trabajo que le dieron limpio, usted lo tenga limpio. Porque eso es lo peor o la mayor dificultad que hay, ¿no? Cada maestro, el carpintero, lleno de azarillo. Viene el enfierrador, lleno de alambre de fierro. Viene el eléctrico, puros tubos. Viene el gafete de soldadura y todo el mundo deja basura. Usted joven y le va a tocar hacer contratos. Porque estoy hablando de ustedes, vamos a ser colegas, por ejemplo, y van a todos somos administradores. Usted no va a querer pagar a otra persona porque le va a costar en el bolsillo. Imagino que un poco más. ¿Qué le iba a decir? Que no va a querer pagar del bolsillo cuando seamos colegas. Usted cuando sea administrador joven, usted no va a querer que nada le salga a usted, güey. Por lo tanto, el carpintero, mira, ahí en su contrato dice, se le entrega, ¿no?, el espacio de trabajo, el área, la cancha, como dicen, ¿cierto? Limpia. Usted le entrega la cancha limpia, igual. Entonces, el enfierrador recogerá sus alambrecitos. Jefe, que no hay tiempo. Debería. Entonces, te voy a descontar porque tengo que pagar un jornal. A ver si le va a gustar. Hazle la primera. Oye, ¿sabes qué? Toda tu basura que dejaste, ¿cierto? Le pagué a ese jornal el mes. ¿Pero cómo? Tú no quisiste limpiarlo. Yo le pagué. Teniendo por seguro que después al otro mes te lo va a dejar pero impecable. Y ahí dices, ¿ves que se puede? Y aquí no lo hagas solamente conmigo, en este caso estamos hablando de enfierrador, pues. Estamos con todos jóvenes. ¿Para qué te cuento? Pues tabiquero, ¿cierto? ¿Ah? Profe, Yo consulta. trabajo así. A mí. Eso entiendo que ya es una fundación y ya está enfierrado. ¿Lo de allá? ¿Cuál? La primera foto. Sí, pues. Era la fundación. Y ya tendría los ferros, que lo mismo que estábamos hablando de nada. También Pero tiene esa. fierro, pero no completo. Claro, o sea, en Aquí ciertos hay lados. fierro, ¿ves? Sí, pues, en Que algunos. después se completa. Pero ¿y eso? ¿Cuál es? Esa foto. Sí, porque es una sola fundación, aquí va, ¿no? ¿Quién muestra esta foto? Es que eso es como de un edificio, ¿será por el tamaño? Que están trabajando y los jefes mirando. No. Porque están poniéndole el moldaje alrededor, si no me equivoco, Sí, ¿no? Aquí va esta fotito. Pero aquí es lo que yo mencionaba. Vamos a ir a poquito. Que cuando estamos haciendo fierro de fundación y sabemos que va a haber muros, por ejemplo, o un elemento estructural que continúa y parte de la fundación, mayormente esos se terminan después. Quedan como pasados y después se completan. Se amarran después. Pero ¿por qué no se terminan automáticamente? Una, porque puede alcanzar peso y después no lo puedes aplomar. Y el otro es porque, quién sabe, le falta fierro, pero tú crees que ya está terminado y en tu planificación lo pasas. Y el enfierrador vivaracho, oiga jefe, ¿y no me va a pagar el murito que yo hice? Y tú le pagas. Y el lunes ya no viene. Ahí te quiero ver, ve. Entonces, ¿cuándo se paga el fierro de muro? Por eso, ¿sabe qué? Jefe, pero no me va a pagar lo que está pagando. No, porque el muro todavía no se termina. Yo te pago fierro de muro cuando el muro se termina. O sea, cuando se tira el cimiento y se seca. No, cuando él me ha hecho el engañado del muro, del fierro. ¿Ya? Eso demuestra eso, ¿ah? Que tengo ahí que saber más o menos, ver qué actividades continúan. Miren esta. ¿Qué pueden percibir de esa enfierradura? ¿Qué más hay? Hay una losa y ¿qué más? Los tubos. Están los tubos alcantarillados. ¿Qué me dice eso? Que tenían que verse. Que cuando estoy haciendo fundación, tengo que pensar también qué actividades pueden estar antes, como instalaciones sanitarias, o que están en paralelo. Porque a veces estas obras sanitarias podrían estar antes de la fundación. Digamos que la obra sanitaria del alcantarillado está debajo de la fundación. O que ese alcantarillado pase por la fundación por otro motivo, que así está diseñado, como en este caso. ¿Eso para qué? Para que yo pueda, como profesional, recuerden, estamos acá hablando nosotros que vamos a dirigir, no es que usted va a amarrar, para que usted sepa organizar los equipos de trabajo, porque usted no puede ser promotor de conflictos en su obra.
Usted no puede, ya sabe qué, manda nomás al enfriador. Y, oye, jefe, pero dice el gráfico, no, yo obra gruesa. Y después hicieron el fierro, tiraron el hormigón, al otro día se secó el hormigón y hoy faltó el alcantarillado. La pica. Entonces, saber organizar, en qué momento entra el fierro, en qué momento entra el carpintero, en qué momento entra el gráfico, cómo pueden trabajar, esta es la otra forma. ¿Cómo pueden trabajar diferentes cuadrillas, ¿cierto? Haciendo una misma actividad. Están haciendo fundación. Por aquí adentro. Sí, está dentro. No, plata. Ah, pero ¿y cómo entró? Pero yo trabajé así, haciendo cafetería. Aquí en los edificios de Puesta al Sol, acá al frente, que era la media 12 fundación. La losa sí era grandota. Si los planos de cafetería se atrasan, ¿Ah? se atrasan los planos de cafetería. Pero es que no se puede avanzar. Es que uno va de la mano con otro. ¿Ah? El fierro avanza. No, por ejemplo, va a avanzar por una parte, pero no es que. Y yo necesito colocar el fierro, el tubo de alcantarillado. Pues es como, lo que pasa es que nosotros la que estábamos haciendo también, se dejaron los planos de cafetería. Sí, bueno. Y había mucho que eso la cafetería la fina adentro, pues, todavía no estaba muy bien. Y cuando llegamos, iba a ese punto que estaba ya ordenado. ¿Y quién es el malo ahí? El malo no es el malo es el profesional que está liderando, pues. Claro, porque no. Y esos cargos los tenemos nosotros, pues. Sí, ahí no, el malo no tuvo el enfriador, porque el enfriador avanza y el enfriador avanzó. El carpintero avanzó, hizo su moldaje y vino el hormigonero y los hormigoneros hormigón y los hormigón. Ahí fue el malo el profesional. ¿Por qué no pidió los planos? Porque aquí tengo que trabajar conjuntamente, porque estoy hablando de cafetería, pero en algunos proyectos está el gasiter, está el eléctrico, está el de corrientes débiles, está el del gas. Eso para poder hacer instalaciones para unirse Entonces, a la ¿qué calle. sucede? Yo cuando tengo distintas, en un mismo proceso, mire, por acá está el instalador, el compadre acá estará, no creo que esté durmiendo, pero estará haciendo una actividad, otros están con la continuación, y los carpinteros por acá. ¿Por qué no pusieron los carpinteros acá? Porque tú no estás acá trabajando. Tú, aparte de formar las cuadrillas de trabajo, uno va Distribuirla. a liderar cómo van a trabajar esa cuadrilla dentro del mismo espacio, sin generar conflictos. Porque eso no se demora, pues. Oye, yo voy a traer mi fierro, pues espérate, yo voy a mi tubería. ¿Qué te hace? Y ahí tú tienes, ¿no? El cerrador con su grifa, y el carpintero con su chibombo ahí de gas que le traen ahí, ¿no? Y el carpintero con su partido. Esa parte de abajo que parece madera el Usted no emplantillado, puede ser generador de conflictos. ¿cierto? ¿Qué cosa? Ya. Esa parte de abajo que parece un tablón de madera es el emplantillado. Ese viene el planteado. Ya. Me parece claro. ¿Ya? Entonces, ¿a qué iba? Que siempre en toda la actividad tengo que pensar lo que vino antes, lo que voy a tener durante y lo que podría venir después, pensando que tal vez tenga también algunas actividades en paralelo o que pueden haber estado previamente o que pueden venir después, como actividad. No les estoy dirigiendo esto como maestro, ¿no? Porque sé que acá hay varios, sino como futuro profesional. ¿Ya? Entonces aquí, en los trabajos que yo les doy, usted piense como profesional. Desde ahora, por favor, para cambiarse chip. ¿Ya? Porque eso va a estar usted ahí, güey. Yo sé que a veces cuando nos encargan, oye, tú eres supervisor de Los fierro. autos que más. Ya, está el fierro nomás. No te preocupes el fierro, no te preocupes el lápiz. Me han dicho que en el mes tengo que hacer 2.000 kilos, 2.000 kilos para ir contento conmigo. ¿Cierto? Pero cuando tú seas profesional, y si esos controles que vienen a hacer, que se equivocó el fierro, que hizo los hormigonados, y el alcantarillado iba a aplicar, grave. Eso es Entonces, eso sucede. Lo que dijo Lorenzo. Eso sucede cuando no hay una planificación, una programación de obra adecuada, que ustedes lo van a aprender en otro semestre, el que viene. Los semestres van a aprender a hacer su planificación. Ya está. Ya, entonces, no olviden esta partecita. Y aquí vamos a hablar un poquito de los moldajes como parte introductoria, de lo que, qué cosas son los moldajes, ¿ya? Y para hablar en particular del moldaje de fundación, de cimiento, de sobrecimiento, ¿no? Porque después veremos moldaje de uno. Pero el moldaje viene del nombre que es un molde, que me permite darle forma al hormigón, ¿ya? Mayormente se hacen elementos, paramentos, dice la normativa, se llama elementos, ¿cierto? Mayormente son verticales, salvo algún proyecto en particular que te diga que este muro va a tener cierta inclinación.
como que hay en algunas salas hay un macho, ¿cierto? Que está medio inclinado. Pero ese es por el proyecto queda así, pues. No es porque Se le cayó el no. Pero si no, todo debe ser vertical. Vertical. Nada como la torre de piso. Tiene que ser derechito. ¿Ya? Entonces, con el tema de moldaje, los moldajes tradicionales, ¿cierto? Fueron hechos de madera. ¿Ya? Madera muy rudimentaria, hasta hoy día se usa paneles y con tablones, ¿cierto? Pero ese tablón o esa estructura, ¿cierto? Que forma ese panel o ese moldaje, tiene que tener dos características importantes. Una de ellas es que tiene que ser un elemento soportante, resistente ¿a qué? A la presión. A la presión que va a generar el hormigón. El hormigón tiende a saturar y la presión, ¿cierto? Sobre todo cuando es con bomba, el inyectar ese hormigón aumenta. ¡Ey! Aló, man. Se acabó, Cuidado ahí, cuidado ahí. Está para el caldo. No vengas con ese jugador, ¿no? ¿Ya? Y la otra condición, aparte de que contener, es la de impedir que el agua de amasado de ese hormigón se pierda. Por lo tanto, la normativa dice que los moldajes tienen que ser elementos, se llaman elementos estancos. Así. Estanco significa un estanque, no deja salir el agua, lo almacena. Y de ahí viene la palabra estanco, que impide que salga esa agua. ¿De dónde? El agua de ese amasado del hormigón. ¿Ya? Esas son esas dos características que debe tener esa estructura. Sea del material que usted lo haga. De madera, están los industrializados, y dentro de los industrializados hay metálicos con madera, y dentro de los metálicos están de fierro, están de aluminio, no sé qué más. Y han salido moldajes hoy día de otras materiales. Hay de fibra, hay de PVC, etcétera, etcétera. Hay de PVC, imagínense. Puede ser THT. ¿Sabían eso? ¿No? Hay de PVC, ¿ya? Hay una tesis aquí, me acuerdo que el año pasado, hace 3 años atrás, donde presentó, 3 años atrás, ese montaje de PVC que se usaba en la zona central de Centroamérica, México, Panamá, todo eso. Y eso ya ha llegado aquí, hace un par de años, ya por Santiago también ya construyen todo esos moldes de PVC. La ventaja es que, por ejemplo, no se adhiere el hormigón a ese material. ¿Pero de PVC o de HDP? No, de ¿O PVC? O sea, el material es PVC, Ya. no pero no es un PVC que Más tiene grueso. características Claro. no rígidas como una tubería. Claro. Ya. Entiendo. Ya, entonces no se olviden la importancia de lo que es el moldaje. El moldaje para cimientos, ¿ya? Aquí es donde depende, ¿cierto? Si esta fundación me dice que se va a hacer un moldaje, es donde yo tengo que pensar en primer lugar que a esto tengo que hacerle una sobreexcavación. Y esa sobreexcavación está definida por normativa. Por la profundidad de Por la 353, por la profundidad. Y aparte de eso, si el suelo es malo, tengo que hacerle un talud a esa sobreexcavación. Esto de esa sobreexcavación me permite colocar el moldaje para ese cimiento y darle toda esa estructura al moldaje, ¿no? Estructura de esa fuerza. Por ejemplo, si este fuera, yo voy a colocar acá el moldaje, tendría que hacerle una sobreexcavación, y digamos que esa es la fundación, tendría que esto hacerle una cosa así, y aquí colocar el moldaje, ¿cierto? El moldaje iría ahí. Y ese moldaje no vacila nomás, sino necesita un sistema de afianzamiento, ¿cierto? Que impida que el hormigón cuando ingrese lo abre. Para que tenga la característica de impedir que no tome la forma y que el agua del amasado se vaya. ¿Cómo lo afianzo?
hay muchas formas, ¿no? Antiguamente no existía el fierro con una pulpa, esta de palo, ¿no? Y con clavos por los costados. Hoy día le ponemos, ¿no? un fierrito, una aguja amarrada, y le hacemos un montón de cuentos ahí, ¿no? Pero la idea es generar ese elemento, ¿cierto? Que me dé forma y aparte de eso, que impida, ¿cierto? Que el agua del amasado del hormigón se pierda. Ese es lo característico de un moldaje. Aquí vemos un moldaje de losa, de cimentación, donde las paredes están bastante distanciadas porque es una gran losa, entonces se hace como un cerco perimetral con ese molde, ¿no? Cambia la forma cuando en un elemento de esa cimentación que podría ser el sobrecimiento, que acá tengo, puede ser una viga de cimentación o una cadena de cimentación, ¿cierto? De amarre. Aquí lo que cambia es la forma, cómo yo voy a hacer el agarre de esas dos paredes. Digamos que esta es la fundación, ya está la fundación hecha, y quiero hacer ese sobrecimiento que estoy viendo ahí. Ese es el moldaje general. ¿Cierto? Aparte que ese moldaje va a tener unos refuerzos para que esto no se vaya hacia afuera, también tiene que tener elementos que impidan que esto se vaya hacia adentro. ¿Cierto? Bueno. Hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? Impedir que esa separación varíe. Aquí está hecho con esas tablitas, donde esas tablitas, ¿cierto? Le he colocado arriba, ¿cierto? Y está clavado, es un separador. Impide que ese hormigón, pues, o esas tablas se vayan hacia adentro y estas hacia afuera, manteniendo que esto esté completamente vertical, ángulo de 90 grados. Eso significa que esté vertical. Pero, ¿cierto? En la modernidad se usan otros elementos, ¿cierto? Sobre todo cuando son muros, ¿cierto? Las famosas las agujas. Las agujas es un perno, ¿ya? Que cuando viene del moldaje industrializado, es un perno especial, que el hilo de ese perno es un hilo cuadrado y por lo tanto tiene una tuerca que las aprieta a ese, o sea, es un hilo. Hilo cuadrado. Es un perno. Y ese perno por afuera lleva una tuerca y esa tuerca viene exclusivamente para ese hilo. ¿Ya? Ahorita lo voy a mostrar, ¿ya? Pero a eso, si yo lo coloco así directamente, ¿qué va a pasar? Se va a quedar adherida al hormigón. Por lo tanto, esto tiene que estar protegido. Y aquí se lo protege, ¿cierto? Con tubería. Se le coloca un pedazo de tubo, una camisa que se le llama, ¿cierto? Que es un pedazo de tubo, ¿cierto? Que se lo coloca para que justamente ese tubito de apriete que va a servir, ese plano de apriete, esté por dentro, haga el apriete, pero no quede amarrado con el hormigón y después yo lo pueda retirar. Bueno. Pero eso se hace hoy día en la modernidad, ¿cierto? Antiguamente, ¿sí? ¿Y ahí quedarían esos hoyitos que de repente se ven? ¿Ah? Porque hay veces, por ejemplo, he visto que quedan como hoyitos Sí, antiguamente, acá ve, aquí, en estos palitos, justamente va una aguja, pero esa aguja ya no es ese tornillo especial, sino mayormente es, antiguamente era alambre. Pasaban alambre tortoreado, ¿cierto? De un lado a otro, y en estos palitos hacían el apriete. Ponían nudo para acá, nudo para allá, y quedaba apretado con esos palitos, y así iban haciendo. Después esto ha ido mejorando, y salió la famosa las prensas rápidas. ¿Cierto? ¿Las viste? Sí. Y las prensas rápidas se usa el fierro de construcción. Ahorita lo voy a mostrar. Y esas prensas vienen exclusivamente para el diámetro del fierro del 8, del 10, del hasta del 12, ¿cierto? Sí. Viene su secador y la prensa. Y eso permite hacer justamente el ajuste. Y lo más moderno que hay, no, lo más típico y en modalidad usado, es este plano. Lo voy a mostrar los tres tipos para que lo vean. Bueno, el amarre, el tradicional es con alambre, ¿no? Pero lo voy a mostrar aquí el perno para moldaje. Ya. Ahí debería salir. ¿Cierto? Ahí está, ese es el perno. Es un perno cuadrado, ¿ya? Y este perno se usa con esta tuerca. Ahí está. Esa es una tuerca de amarre, ¿cierto? Que en obra le dicen mariposa, también como van a decir. ¿Ah? Las paipas. ¿Has escuchado esa? No soy tan antiguo como usted. Se le dice
tuercas, ese es el nombre en el que sale, ¿ah? Cuando tú lo felicitas, tuercas, mariposas Ahí parece en el sur. y paipas en lo más tradicional, ¿no? Y esta pasa el permito, esta pasó hasta el otro lado, y por este lado tiene ahí como dos orejitas donde el maestro le da duro ahí, como el martillo, ¿cierto? Ahí de fuego, lo que no puede estar en su casa, ahí le da duro, ¿cierto? Y se comienza a apretar por este lado y por el otro lado. Pero por dentro tiene la camisa, lo que decía el compañero, ya lo vamos a ver esa parte. Y eso sería como lo más moderno que hay, ¿no? Así, digamos, las agujas con esas tuercas. Lo anterior que mencionaba el compañero, otro tipo de agujas, porque a ese perno también se le da el nombre de agujas, es cuando usan el fierro de construcción y ahí usan este tipo de prensa, ¿cierto? También le dicen mariposa lo mismo, y es la prensa rápida. Esa prensa rápida tiene un tensor, ¿cierto? Por aquí pasa el perno, el fierro de construcción. Y por el otro lado le hacen un doblez a veces o le colocan una T, lo mandan a soldar ahí al soldador, pues, una T y ahí está. Y por este lado está sujetado y ahí el sujetador lo comienza a estirar el perno apretando y una vez que está apretadito, en esta chavetita lo aprieta. Saca el tensor, ¿cierto? Y queda eso ahí igualito que el otro. Hace la misma función. ¿Ya? Lo más tradicional es el alambre, tortoleado, de un lado a otro. ¿Ya? Para hacer esta camisa, ¿cierto? Yo necesito ahí dos elementos. Uno de ellos es un conito, un cono, ¿cierto? Que tiene la medida del tubito que voy a colocar ahí. Y por dentro de ese cono y por dentro del tubo pasa ese perno o el fierro de construcción, porque yo no quiero que quede adentro. ¿Cuál es ese conito? El que está ahí. Acá estaba, acá. Y tiene que aquí, ¿cierto? Ahí está, ese es el cono. Y así queda. Acá hay un moldaje, acá hay la otra cara del moldaje, ¿cierto? Y esto sirve como tope para que me dé el distanciamiento, y esa distancia es el ancho del muro, por eso aquí se corta a la medida, descontando el ancho del cono. Todo eso está medido. El muro es de 20, entonces tiene que contar, no sé, de 17, porque 1,5 es esto, 1,5 y hace los 20, y así va. Y por dentro es donde pasa el perno, la aguja que es industrializada o el fierro de construcción para pasar la pieza rápida. Y así se aprieta. Ya está. Ese para dar la separación, ¿no? La separación, porque estamos hablando de fundación. Ya cuando veamos el fierro de ferradura o el moldaje, perdón, del muro, ahí vamos a hablar de los distintos sistemas de anclaje que hay para un muro, ¿no? Que tiene según si lo vas a hacer, ¿no? Y así queda, ¿ves el fierrito? Ahí está. Ese es le llaman aguja, pero es un perno, en obra dicen aguja. Y esa duración, eso es el sistema como así, ¿no? Son caras, ¿no es cierto? Ahí lo que conviene, ¿qué cosa es? Aguja y mariposa. O sea, Yo, por ejemplo, compraba esos pernos por lo menor de 3,5 metros. Y yo los cortaba a la medida que de mi necesidad, porque cuando tú compras en largo y por montón, te sale más barato que comprarlo a 80 centímetros. Sí, yo estoy comprando de 3,5 metros, a mí lo más largo que me vendía. Y ahí, según el uso que quería, yo le dimensionaba. Ya está. Se suena más claro. Entonces, ahí está. Entonces, si vemos en esta foto que está acá, ¿cierto? En este muro, aparte de esa aguja, y vemos un sistema más que lo veremos cuando hablemos del muro. Ahí hay todo un sistema de anclaje. Estamos refiriéndonos a esta clase a lo que es cimentación, ¿cierto? Ahí, estamos ahí. Entonces, sucede que a veces en este sobrecimiento, estamos hablando de sobrecimiento o cimiento, ¿cierto? En el sobrecimiento, el alto no es mucho, a veces 20 centímetros, 30, 40, no sé, lo más grande que sea, y a veces no me alcanza a colocar ahí poner una aguja, ¿no? Por lo tanto, la separación se hace como lo han hecho acá, con un palito por arriba, ¿no? Y con eso basta y sobra, y sus anclajes, aquí abajo, ¿cierto? Ahí están, ¿ven? Para que la parte de abajo quede tocado o quede aplumadito, ¿cierto? Ya, eso es lo que se hace así como acá, ¿no? ¿en cuánto tiempo hay que esperar para Para separarlo. Ya. La normativa 170, ahí tiene que
es la única que hace mención al... Cuando yo armo el moldaje, se llama simbrar. Y cuando yo saco el moldaje, se llama desimbra o desimbre. De ahí viene el nombre, desimbrar. La normativa, la 170, es la única, habla del hormigón, pero es la única que te dice cuáles son los tiempos que tienes que esperar para hacer la desimbra. Te habla de elementos verticales, muros, pilares, y te habla de elementos horizontales, vigas, cadenas y losas. Entonces, en la normativa se ve, por ejemplo, para elementos verticales, que sería esto, con las paredes, o un muro, o un pilar, la normativa dice después de 4 días. 12 horas. 2 horas. 4 días. Escucha. Usted no escuche, lea. 2 horas. Hay otro libro que hay otra, sí, La 170 habla de los hormigones que alcanzan densidades de los 2000 hasta los 2800 kilos por metro cúbico. Y si hay otros hormigones, pueden ser menores, hormigones especiales superiores a esas densidades, y otras condiciones, es otra normativa donde permite hasta 6 horas. ¿Sí? Elementos verticales. Y 28 días, elementos horizontales, donde el procedimiento del desimbre, de sacar los puntales, es de manera paulatina. ¿Cierto? Siempre de los costados hacia el centro. Eso dice la normativa, la 170. No hay nada que me dijeron. Ni me contaron, ni me escuché. La normativa. 170, les encargo, son 180 hojitas, ¿no? Si no lo hacen ahora, el otro semestre que vamos a millones y la van a hacer obligatoriamente. Así que superamos hasta que llegue. ¿Ya? Entonces, ahí pues. Elementos, por eso que cuando llenan un muro, terminan a las 6 de la tarde, al otro día no están desimbrando. ¿Por qué? Porque 6 de la tarde, a las 6 de la mañana están las 12 horas. Empiezan a trabajar a las 8, ya tienen 2 horas de más y por lo tanto se sacan. Es por eso. Pero cuando son elementos horizontales, es paulatino. Por 7 días no se puede sacar ningún apuntalamiento. Y después de los 7 días, hay un programa, usted va a tener que hacer, nosotros hacemos, el profesional, hace un programa de desimbre. Y eso según la recomendación del calculista. De ahí dice, a los 14 días, ¿qué porcentaje se saca? Y siempre de afuera hacia adentro. Y después a los 21 días y después a los 28 días. Y se va recuperando todo, ¿no? Todo ese sistema al piso superior, al piso cuando hace difícil. Así va. Bueno, ese es el... ¿Ya? Entonces, aquí vemos moldaje para cimiento, cuando tengo una losa, ¿cierto? Miren, siempre cuando hay un sobrecimiento, si esa losa medita hacer una cimentación que no es contraterreno, pues ahí está, ¿no? Hay que hacerle su sobreexcavación para colocar todo ese panel por la vuelta, ¿cierto? Aquí tengo un sobrecimiento y aquí estamos usando perfiles metálicos. ¿Ah? No parece bien, pero es metal. Pareciera bien, no sé, pero la vida IP no. Lo que están haciendo ahí es sobrecimiento con la pica amarilla, ¿cierto? Sí, sí, adentro está. Ya está el cimiento hecho ahí. Sí. Aquí está la encerradura, ¿ves? Sí. Y aquí está lo mismo, pues están haciendo Claro, lo mismo. pero con madera. Y aquí con madera. Y aquí no alcanza el espacio para colocar los separadores correctos. Y palito. Al menos tengo que darle esa separación. Si no, el hormigón tiende a esparcirlo o a veces lo contrario. Y eso hace la jugada adentro. ¿Ya? Y lo mismo por acá, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? No soy yo, por cierto. A veces son fundaciones más grandes. ¿O no? ¿Ya? Pollo. Ya, joven, entonces, en esta guía, importancia de los voltajes de manera general. Y esto lo voy a dejar como tarea práctica para ustedes. Ya. Para que suben décimas. Ya. Ahí Para la carpeta, para traerlo. en su carpetita. A ver, de este moldaje para fundación nada más. ¿Qué material necesita? Ahí primero tiene que decir qué tipo de moldaje quiere usar. Madera, metálico, de esos industrializados, lo hago en obra, para que puedan definir su mano de obra y su equipo y herramientas que va a usar. Una vez que definió eso, lo que usted va a hacer, cuál sería su procedimiento para ese moldaje, para hacerlo y para instalarlo, y sus controles de ese procedimiento. Practicando para lo que viene la evaluación sumativa, ¿no? Ya. ¿Ya?
Y también hay algunas recomendaciones generales cuando se podía aceptar o rechazar un moldaje. Esas son recomendaciones que son rescatadas de manuales técnicos, porque no hay una normativa dedicada a moldajes porque no hay. ¿Ya? Hay recomendaciones, por ejemplo la 170 que te recomienda cuando disimular, y por ahí algo en particular que habla la ONU, pero chiquito, 3 líneas. ¿Ya? Manipulación y aplicaciones del desmoldante, ¿no? de esa aceite que se le echa para que no se adhiera el hormigón al molde. Ah, se pinta. Se pinta. O sea, se pinta la madera. Sí. O el fierro, lo que No, esté. la madera. La madera. ¿No se le ponía eso también? ¿No hay gol? ¿Con Igor? No, el Igor es ¿Ah? El licor es otro. Es otro. ¿Cuál El licor es? se echa cuando ya está Pero esto está en el cimentado, sistema. se le echa el cemento, se le pinta el licor para que saliera la material, que se entierra. El moldante hay dos tipos, hay uno que es tipo leche, que se aumenta con un poco de agua, y el que se moldale con rodillo. Ese es el tipo de Ya, cuando veamos losa y vamos a ver el eso. otro que es Lo que me dice con la mucho sacrificio. Maestro, ¿le pasa algo? Ese es el losa. ¿Le ¿cierto? pasa algo? Que viene muy La relajado. losa va mucho sacrificio, ¿cierto? Ahí cuando yo la losa. Y viene muy descargado. ¿Y para qué sirve? Por eso le pasa algo. Yo lo veo cansado, ¿no? Agótalo, Porque la mucha sacrificio no está para. te quita el aire, ¿no? Oye, nomás todo el café, te has tomado todo el café y te quita el aire. ¿Ya? Jóvenes,